Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Para poder ilustrar lo que son verdades divinas. Estas historias eran bien familiares para todos aquellos en los días del Señor. Aquellos que la escuchaban sabían muy bien por qué el Señor estaba hablando o dando esa historia. Porque tenía mucho que ver con el diario vivir. Y el propósito era, lo hemos estado mirando, que el propósito de estas parábolas, esta historia, es poder explicar los misterios del reino de los cielos. El que no entendieran o el que no quería entender era porque tenía un corazón extremadamente duro. Pero si tenemos nuestros oídos atentos, déjenme decirle, nuestro deseo de aprender a través de estas parábolas, considero yo que va a haber una bendición muy, pero muy grande. Estas dos parábolas que vamos a ver en esta tarde, por ahí, si nos da tiempo, vamos a ver si entramos en la tercera. Pues tiene que ver con el tesoro escondido, tiene que ver con la perla de gran precio y tiene que ver con la red. Y están unidas una con la otra. Si no damos a la tercera, por lo menos van a agarrar bastante, o vamos a tener bastante información en las dos primeras que vamos a, después en nuestras casas, entender, o si las quiere leer después allí en su hogar, van a entender lo que estamos viendo a través de las primeras dos. Porque en estas tiene que ver con el gozo que tiene el Señor de poder compartir el gozo que existe en el reino de los cielos cuando un pecador viene al conocimiento de Cristo Jesús. Tiene que ver con el reino, tiene que ver con aquella alegría que hay en el corazón de nuestro Padre, tiene que ver con la alegría que existe en el reino por completo, porque entendemos y hemos visto anteriormente que el Señor dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Los ángeles festejan, hay una celebración grande. Y hay razones por las cuales vamos a estar mirando el por qué existe gozo. Y es que en el corazón de nuestro Señor Jesús existe una pasión por las almas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la manera que Cristo Jesús muere, se le habla de la pasión de Cristo. La pasión tremenda, intensa que Cristo tiene por cada uno de nosotros, que vemos en su oración, aquella oración de angustia, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que allí en Juan 13 nos dice que ha amado a aquellos pecadores, los ama hasta el fin. No hay fin del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y por lo tanto, existe esa pasión de extender ese llamado divino a toda persona para que pueda entrar en el reino de los cielos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podemos entrar a este reino? Pues vamos a ver en el versículo 44, está la primer parábola que vamos a estar enfocados en esta tarde, que tiene que ver con el tesoro escondido, y está resumida en este solo versículo y dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús estaba usando esta simple historia que era muy familiar para los oyentes. ¿Por qué digo que era familiar? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan allí en Josué, en el capítulo 7, que está Acán, que tiene el anatema, un tesoro, sería algunas joyas, que enterró, dice que en su carpa? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Y después entonces fue descubierto a la luz de que es Dios quien los dirige hacia aquella persona. Y por esas circunstancias extremas también podemos notar como cuando habían guerras o
o si habían grupos de ladrones que despojaban a la gente, muchos se tenían que ir y dejar atrás aquellas cosas que eran valiosas para ellos. Tenemos que entender que en esta historia que el Señor está compartiendo, no existían bancos como los que tenemos hoy, y la gente usualmente enterraba todo aquello en su casa, hacían agujeros por ahí esperando de que se acordaran dónde puse. Algunos por ahí se olvidaban, y sobre todo si lo enterraba en un campo y no dejaba alguna marca específica, en muchas ocasiones eso quedaba enterrado. Y por causa de guerras o de ladrones que venían y despojaban, mucha gente se iba y dejaba atrás todo aquello valioso. En esta historia, Jesús está hablando de un hombre que accidentalmente está en un campo y halla un tesoro que no era suyo. Ahora, el asunto de este hombre, cuando ve lo que está enterrado allí, fíjense, hay algo interesante de notar en esta historia, es que el dueño se nota que no estaba percatado que ese tesoro estaba allí. Segundo, este hombre podría tranquilamente haberlo robado si estaba allí enterrado, es porque el dueño ni sabía que estaba allí, lo podría haber robado y se lo hubiera llevado. Sin embargo, este hombre procedió de otra manera. Fíjense que dice que vendió todo lo que tenía y después vino hasta este hombre y le dijo, mira, yo quiero comprar el campo, no porque el campo en sí tuviera el valor, sino porque ese campo era valioso por el tesoro que tenía enterrado allí. Y lo más importante de esta historia, vamos a ver que es la voluntad de este hombre de sacrificar todo lo que tiene en vender todas sus posesiones con tal de obtener aquel campo donde estaba aquel tesoro. Ahora, versículo 45-46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí tenemos la segunda historia de un mercader, aquel cuyo negocio era de ir a comprar cosas a buen precio para revenderlas después a mayor precio. Este hombre estaba en busca, se nota que iría por las costas porque está buscando una perla. Y fíjense que tratando con aquellos buceadores, con aquellos que buceaban, que arriesgaban su vida, estaba muy de moda en esos días. Y podemos darnos cuenta porque, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, le da un consejo para que las mujeres se vistieran de una manera modesta, que no se vistieran de una manera, que se vistieran de una manera decorosa, modesta. Que fíjense, decía él, ni oro ni perlas, ni vestidos ostentosos. Jesús, cuando estaba hablando, no den o echen sus perlas delante de los cerdos para que no las despedacen. Podemos notar que esta perlita o estas perlas eran muy comunes en esos días, era algo muy preciado y estaba a la par, por ejemplo, del oro. Este mercader encuentra una que era preciosa en extremo y al igual que este hombre, vende todo lo que tiene para poder conseguirla. Fíjense que en ambas ocasiones vemos que tiene que ver con el reino de los cielos, porque el Señor Jesús está diciendo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ahora, el reino de los cielos, ¿qué queremos decir con eso? Por ejemplo, vayan conmigo a Mateo 19 y veamos el versículo 23 y 24, porque hay una pregunta que me han hecho en otras ocasiones y que quiero contestarla aquí por si acaso tú también tienes la misma pregunta, que tiene que ver si el reino de los cielos o el reino de Dios es la misma cosa. Y vamos a ver a través de estos dos versículos lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En versículo 24, otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así que reino de los cielos, reino de Dios es la misma cosa. Tiene el mismo significado. El Señor lo está mirando de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que representa el reino de los cielos? ¿Qué representa el reino de los cielos?
Y vamos a ver en el capítulo 16 de Mateo, versículos 17 al 19, fíjense, aquí también el reino de los cielos, hay una explicación que el Señor está dando y quiero explicarles un poco con respecto a este reino de los cielos, por qué es tan importante y por qué esta gente estaba vendiendo todo lo que tenía para poder comprar aquella perla, aquel tesoro escondido. En versículo número 17 al 19 nos dice lo siguiente: entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos aquí que Pedro está manifestando una confesión. Jesús les está preguntando: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro le está respondiendo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús les está diciendo con respecto al reino de los cielos, fíjense, el reino de los cielos está reflejado a través también de su iglesia, porque dice: sobre esta roca, ¿sobre qué? Sobre esta confesión que acabas de dar en estos momentos. Sobre esta confesión yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no van a prevalecer contra ella, porque el mensaje que tenemos nosotros es uno de vida eterna a través de Cristo Jesús. Y entonces está diciendo de que te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿A qué estaba haciendo referencia el Señor Jesucristo? ¿Qué representan estas llaves? Y está hablando en cuanto a Jesús, está hablando en cuanto a esta roca. Pedro, ustedes se acuerdan luego en su primer carta, está hablando de que Jesús es la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él, dice Pedro allí en su carta, el que creyere en él no será avergonzado. Jesús dijo en Juan 3:3, ¿se acuerdan ustedes? El que no naciere de nuevo a través del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, podemos ver nosotros esas llaves, lo que es la predicación de la palabra de nuestro Dios, es lo que Pedro usa, comienza a usar en Hechos capítulo 2, cuando 3,000 almas vienen al conocimiento de Cristo Jesús, allí en Jerusalén, esas almas se convierten, empezamos a ver en Hechos capítulo 8, en Samaria, Pedro nuevamente usando las llaves del reino de los cielos, que es la predicación, el evangelio, lo encontramos en el capítulo 10, hablándole allí a aquel centurión romano, cuando está con los gentiles. Podemos ver entonces, mis hermanos, lo que es esto, las llaves de los reinos de los cielos, lo que representa el reino de los cielos y por qué hay tanta alegría en el corazón de nuestro Dios. Es la alegría que tiene que haber en nosotros cuando estamos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y voy a dar una razón por la cual tiene que haber una alegría en nuestros corazones. En primer lugar, fíjense en ustedes, ¿cuántas necesidades no han sido satisfechas? ¿Cuántas necesidades dentro del pueblo de Dios, de aquellas personas que Dios envía hacia nosotros, no están quedando satisfechas? Fíjense en cuánto trabajo tenemos, cuánta necesidad existe en el mundo. Cada vez, miren, cada domingo es una cosa importantísima, y yo quiero extender también a los líderes de la iglesia que puedan entender esto. Cada domingo hay una necesidad específica dentro de la iglesia. Hay gente que duele, hay gente que me comparte el dolor que tienen en su pasado, cuánto dolor cargan, cuántos golpes han recibido, cuántos traumas tienen en su corazón. Mis hermanos, es un tiempo en el cual necesitamos satisfacer la necesidad a través de la palabra de nuestro Dios. Es algo que debemos de estar enfocados en lo que no hemos hecho. Tenemos que estar enfocados como iglesia en aquello que cómo podemos atender estas necesidades. ¿Sabes? Es una cosa que yo para mí no puedo estar satisfecho con lo que estoy haciendo en estos momentos. Yo necesito hacer más, no puedo quedarme tranquilo. Te voy a decir por qué. Porque esta vida, como estamos viendo a través de nuestro hermano Roger, esta vida es pasajera. En algún momento dado todo termina y se va a terminar rápido.